Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Antes que nada, si eres de los que creció escuchando que Hulk siempre gana, tal vez este video cambie completamente tu percepción. Porque la cosa tiene un historial en los cómics que fue enterrado por décadas, y ahora vamos a excavar eso con fuerza. Estamos a punto de alcanzar un hito importante aquí en el canal, y si te gusta sumergirte profundamente en este universo, con guiones que tratan a los héroes como se merecen, tu suscripción es lo que nos mantiene vivos en esta batalla contra la corriente de contenido superficial. Cuando te suscribes, obtienes más que videos. Entras en un círculo donde los detalles realmente importan. Y hablando de detalles, ¿qué crees que define a un personaje como fuerte en el universo Marvel? ¿Es vencer al oponente en una pelea? ¿O es resistir, incluso cuando todos ya han renunciado a ti? Porque Ben Grimm, el famoso La Cosa de los Cuatro Fantásticos, tiene algo que muchos héroes no tienen. Él sabe que no es el más fuerte, y aún así entra en cada batalla como si lo fuera. Pero hay algo que casi nadie ha notado. En al menos 3 momentos cruciales de la historia de Marvel, él hizo lo imposible, y salió victorioso contra figuras en las que nadie apostaría un centavo. Volveré a eso. Pero antes de probar esta tesis con hechos concretos de los cómics, hay una pregunta que debe hacerse. ¿Por qué será que siempre que adaptan a La Cosa al cine, aparece más como alivio cómico que como el peso pesado que realmente es? La respuesta puede estar en el hecho de que no es solo fuerza, es corazón. Y eso, en el MCU actual, es más peligroso de lo que parece. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores, porque lo que viene a continuación va a colocar a La Cosa en un lugar al que pocos personajes de Marvel han llegado. Parece imposible, pero sucedió. Y no fue cuestión de suerte, ni un truco de guión. Fue un golpe con todo lo que Ben Grimm tenía, y todo lo que él es. La escena tuvo lugar en el número 13 de Fantastic Four, 2018, en uno de los enfrentamientos más cargados de tensión emocional entre La Cosa y Hulk. Y aquí, lo más importante no es el resultado, es el contexto. Porque La Cosa sabía que solo tenía 52 minutos antes de volver a su forma humana. Es decir, era ganar o morir. Literalmente. La pelea comienza con Hulk poseído por Puppet Master, controlado como una marioneta, lo que de por sí crea un dilema moral. La Cosa no quiere lastimar a su amigo, pero tampoco puede permitir que destruya todo a su alrededor. Y mientras tanto, él recibe golpes. Muchos. Hulk rompe partes de la cara rocosa de La Cosa, expone la carne debajo, rasga su estructura. Pero Ben no se rinde. Y aquí es donde entra en juego lo que Marvel rara vez explora en el cine. El factor humano de La Cosa es lo que lo hace irrompible. La frase que desbloquea todo proviene de Alicia, la esposa de Ben. Esto no se trata de fuerza o inteligencia, se trata de corazón, y nadie tiene más. Es corazón que tú. Es casi cursi, hasta que ves lo que sucede justo después. Con el tiempo agotándose, con el cuerpo desmoronándose, La Cosa reúne cada gota de resistencia y golpea tan brutalmente al Hulk que rompe no solo el control mental, sino al propio gigante Esmeralda. El impacto derriba al Hulk, y más que eso, derriba la idea de que La Cosa es solo un fuerte limitado, porque allí él fue más que fuerte. Fue definitivo, pero hay un detalle que casi nadie nota. Este golpe final, que destruye parte del propio brazo de Ben, no es solo una victoria física. Es una metáfora visual de sacrificio absoluto. Se deshace para vencer, y eso lo cambia todo. Vuelvo a este patrón simbólico, porque aparece de nuevo en otro enfrentamiento aún más insano, contra una versión mucho más agresiva del Hulk. Poca gente recuerda, pero hubo un tiempo en que La Cosa era aún más monstruoso, literalmente. En Fantastic Four, Notòmetre 320, había sufrido una nueva mutación, causada por un segundo bombardeo de radiación cósmica. El resultado visual era impactante, un cuerpo más espinoso, con placas más irregulares y una aura de brutalidad casi primitiva. Y fue en ese estado que se enfrentó a Joe Fixit,
el Hulk gris, manipulado por nada menos que Victor Von Doom. La escena comienza de forma directa. El Hulk surge de la nada y arroja a la cosa desde lo alto del edificio Baxter. Es un ataque cobarde, sin aviso, que parece dar la ventaja al Hulk. Pero lo que sucede a continuación es una de las peleas más destructivas jamás desencadenadas. Los dos se enfrentan en medio de las calles, entre coches, autobuses, hormigón desgarrado y estructuras urbanas en colapso. La cosa, a pesar de ser espinoso, mantiene su esencia. Aguanta los golpes más fuertes, responde con fuerza equivalente y, lo más importante, permanece lúcido todo el tiempo. Un detalle técnico hace que esta pelea sea aún más impresionante. El Hulk gris, a pesar de ser menos poderoso en términos absolutos que el Hulk verde, es mucho más estratégico y cruel. Joe Fixit no lucha por la rabia, lucha con cálculo, apuntando a los puntos débiles. Y aún así, la cosa gana. Lleva a Hulk por el brazo, lo arroja contra la ciudad y solo se detiene cuando una versión robótica del propio Hulk aparece para interferir. Esta escena presenta algo que casi ninguna película o serie del MCU ha tenido el coraje de explorar: la cosa como fuerza de contención, como escudo consciente. No está ahí solo para golpear, él detiene el caos. Y este patrón se repite en los cómics siempre que hay un riesgo descontrolado para la población. No es casualidad que en los diálogos posteriores de Marvel, el propio Reed Richards mencione que Ben es el único en quien confiaría para detener a Hulk sin destruir el planeta junto. Y aún así, ese no es el logro más absurdo de la cosa, porque cuando el enemigo ya no era Hulk, sino una entidad cósmica, Ben Grimm hizo lo impensable. Derribó a un dios hambriento con su propio cuerpo como munición. Parece una leyenda urbana, pero está ahí, registrado en Fantastic Four, Nightcrawler 243. Galactus, el devorador de mundos, está en Nueva York. Una alineación improbable de héroes intenta evitar que consuma una vez más la Tierra. Thor, Spider-Man, Capitán América, Doctor Strange. Y por supuesto, los Cuatro Fantásticos. Pero es en este escenario de fin del mundo donde ocurre una de las escenas más absurdas y más subestimadas de Marvel. Reed Richards traza un plan de último recurso. Mientras el Doctor Strange utiliza un hechizo llamado Imágenes de Icon para confundir la mente de Galactus con visiones de los miles de millones que ya ha destruido, la Cosa y el Señor Fantástico se preparan para un golpe coordinado. Reed se convierte en una enorme onda humana, y Ben es la bala. Sin dudarlo, la Cosa se deja lanzar con todo contra el titán cósmico. Y el impacto funciona. Galactus cae. Marvel nunca dejó claro si fue el hechizo, el impacto físico o la combinación de ambos lo que hizo que el gigante cayera. Pero la imagen de la Cosa siendo lanzado como un proyectil vivo, usando su propio cuerpo como arma contra un ser cósmico, es quizás el mejor resumen del personaje. No es el más rápido, ni el más inteligente, ni el más fuerte, pero siempre es el primero en lanzarse al fuego. Visualmente, es una escena que merecía una adaptación directa en el cine. Galactus, con cientos de metros de altura, tambaleándose con el rostro golpeado por un ser que apenas ocupa el tamaño de su bota. Y aún así, ahí está la Cosa, respirando con dificultad, pero de pie. Hay una simbología fuerte aquí. Ben Grimm no es un destructor, es un bastión. Lo que más aguanta. Lo que más lucha. Se sacrifica. Lo que más sangra. No es de extrañar que incluso Galactus mismo vacile ante ese pequeño ser rocoso, y tal vez por eso, Marvel nunca le dio a ese momento el protagonismo que merece fuera de las páginas. Pero esa no fue la única vez que Thing enfrentó a un emisario cósmico. En otra edición, se enfrenta a un heraldo de Galactus, y hace algo que ni siquiera Silver Surfer había logrado: atravesar lo imposible, y aún sonreír después. La escena parece sacada de un exceso clásico de la Era de Plata, pero es canónica. En Fantastic Four, Lone 242, justo antes de los eventos relacionados con Galactus, Thing se enfrenta a Terrax, uno de los heraldos del Devorador de Mundos.
Terrax, como todo heraldo, lleva una fracción de la energía cósmica, es decir, poder a nivel interplanetario. Pero lo que sucede en esta pelea desafía incluso la lógica interna de Marvel. La secuencia es rápida. Terrax está distraído. Thing se acerca por detrás, le da un ligero toque en el hombro al adversario, y luego lanza un golpe tan potente que Terrax atraviesa no uno, sino varios edificios de Nueva York, uno tras otro, como si fueran de papel. 2 cuadros, una línea de impacto limpia, una explosión de concreto y acero en el rastro de un solo golpe. Y aquí es donde entra la diferencia entre la fuerza bruta y el impacto simbólico. Marvel podría haber hecho esto con Thor, o incluso con Hulk. Pero eligieron a Thing, porque él representa la fuerza que no pide permiso, la que no necesita discursos, la que simplemente actúa. Este momento también refleja un patrón recurrente en las mejores historias de Ben Grimm es que rara vez comienza una pelea, pero cuando lo hace, es definitivo. Esta construcción silenciosa, de un héroe que siempre parece al límite, pero que entrega más de lo prometido, convierte a la cosa en una especie de última línea de los Cuatro Fantásticos. Cuando entra en acción de verdad, es porque la diplomacia ha fallado y se acabó el tiempo. Pero lo más curioso es que incluso después de lanzar a un heraldo cósmico por medio Manhattan, la cosa vuelve a la formación como si nada hubiera pasado. Y esto revela otro elemento esencial del personaje. Nunca se jacta. Él golpea y sigue adelante. Ahora, si este tipo de impacto ya es brutal contra seres cósmicos, ¿qué sucede cuando el objetivo es alguien con quien tiene una historia personal, dolor antiguo y una deuda emocional pendiente? Porque el reencuentro con Hulk, después de la paliza en la luna de miel, lleva todo eso y un poco más. Y no termina con un simple Round 2. La batalla comienza con un trauma, y no es metafórico. En Immortal Hulk, Plopera 41, la cosa está en su luna de miel con Alicia, tratando de vivir un momento que le llevó décadas conquistar. Pero aparece Hulk. No como villano, ni como amigo, sino como una deuda pendiente. La factura de todas las derrotas anteriores, de todos los huesos rotos y silencios no resueltos. Y esta vez, Ben no retrocede. Es importante entender el contexto emocional. Años atrás, Hulk había golpeado a la cosa hasta dejarlo en coma, justo el día de la boda. Lola es. Apenas no fue olvidado, ni por Ben, ni por los lectores. Cuando se produce el reencuentro, el diálogo es frío. No hay venganza, no hay fanfarronería. Solo una frase cargada de memoria. Me debes una. El escenario es el paseo marítimo de Coney Island. No hay grandes amenazas globales ni ciudades en juego. Solo 2 titanes y una historia sin resolver. Y lo que sigue es una lucha de resistencia, pero con un detalle visual que cambia toda la lectura. El anillo de bodas en el dedo de la cosa. Está luchando como esposo, como alguien que finalmente tiene algo que perder, y por eso no puede caer. Hulk ataca con todo, pero está debilitado. Aún así, es Hulk. En cada intercambio de golpes, la cosa habla poco, pero piensa alto. Recuerda los golpes anteriores, los traumas, y la diferencia entre la fuerza bruta y la responsabilidad. La pelea termina cuando la cosa comienza a golpear sin parar, incluso con Hulk llorando, pidiendo que pare. Es una escena brutal y necesaria, porque ahí la cosa no está ganando solo una pelea. Está exorcizando una era de dolor y desequilibrio. Está poniendo fin a un ciclo en el que siempre era el segundo más fuerte, el casi invencible. Y finalmente rompe esa narrativa, no solo con los puños, sino con su constancia emocional. No rompió a Hulk, rompió el mito de que no podía. Pero si esto ya coloca a Ben Grimm en un lugar especial, ¿qué hará el MCU con este material? Porque si van a traer a la cosa solo como alivio cómico, es mejor no tocar ese pasado. Pero si Marvel realmente quiere recuperar el peso de los héroes, el camino está trazado. Falta saber si tendrán el coraje de seguir.
ese es el punto sensible. Porque hasta ahora hemos hablado de hazañas concretas, luchas reales, impactos físicos y simbólicos que han definido décadas de cómics. Pero cuando se trata de adaptación al cine, todo cambia. Y el historial de Marvel Studios en este aspecto plantea una pregunta incómoda. ¿Realmente tendrá espacio la cosa para ser lo que es? El caso de Hulk es emblemático. Al principio del MCU, era una fuerza de la naturaleza. En Los Vengadores de 2012, solo tenía que rugir para que todo se detuviera. Pero a medida que avanzaron las películas, Hulk fue domesticado. Inteligente, sí. Divertido, tal vez. Pero la esencia destructiva, impredecible, se suavizó hasta convertirse en una broma visual. Y este tipo de trayectoria es lo que amenaza directamente a personajes como La Cosa. El riesgo aquí no es solo visual, es el tono. La Cosa es el corazón de los Cuatro Fantásticos, pero también es su escudo. Su impacto depende de cómo reaccionan los demás ante él. Si Marvel lo trata como el tipo gracioso y rudo, una caricatura de fuerza y sarcasmo, perderemos toda la profundidad que los cómics han construido a lo largo de los años. Y el problema se agrava cuando miramos las señales actuales. Los Cuatro Fantásticos ya han sido pospuestos varias veces. El nuevo elenco se está revelando con extrema precaución. Y hasta ahora no hay confirmación sobre el tono de la adaptación. ¿Será más aventurero de ciencia ficción? ¿Será más cómico como Thor, Ragnarok? ¿O más dramático como Black Panther? La respuesta a esta pregunta tendrá un impacto directo en el retrato de Thing, porque a diferencia de Mr. Fantastic, que puede ser adaptado como un genio excéntrico, o de Invisible Woman, que puede tener un destacado aspecto emocional, Thing solo funciona si creemos que puede caer. Y aún así, elegir levantarse. Y esto requiere que la dirección, el guión y la actuación estén alineados al 100% con la esencia del personaje. La buena noticia: hay precedentes. Marvel logró este equilibrio con Captain America en The Winter Soldier y con Rocket en Guardians 3. Personajes emocionalmente rotos, pero con una fuerte función narrativa. La mala noticia: el actual MCU parece estar más preocupado por el alivio cómico que por la densidad. Y esto pone a Thing en una delicada encrucijada. Pero tal vez el futuro aún tenga una sorpresa guardada. Porque si deciden adaptar una historia específica de Fantastic Four, una en la que Galactus regresa, la posibilidad de que Thing brille de nuevo es real. Y hay una línea clásica que puede indicar ese camino. Volveré a ella en un momento. Hay una posibilidad que pocos están considerando. Mientras todos los focos están puestos en el nuevo Mr. Fantastic, en la apariencia de Galactus e incluso en una posible aparición de Silver Surfer, el verdadero pilar emocional y físico del nuevo Fantastic Four podría ser precisamente Thing. Y hay precedentes concretos que respaldan esta interpretación. En los cómics, Thing ha ocupado el centro de la narrativa en varias ocasiones. En Fantastic Four, Pre-Renaro 13, 2018, es el quien ocupa el centro de la acción. El Coisa lleva a Hulk al límite. En el número 243, es el quien derrota a Galactus. Y en varios arcos alternativos, como Easy y Tierra X, es Ben Grimm quien carga con el peso del sacrificio. No es solo músculo, es el personaje que mejor representa la colisión entre lo trágico y lo heroico. Marvel solo necesita ver esto con claridad. Y hay un detalle curioso en los bastidores recientes. En entrevistas, Kevin Feige ha enfatizado que el nuevo cuarteto será el corazón emocional de la fase 6. Esto cambia el juego. Porque si el Coisa es tratado como punto de equilibrio, aquel que une el humor con el drama, la acción con la compasión, puede convertirse no solo en uno de los más queridos, sino también en uno de los personajes más respetados del MCU. Algo que el estudio necesita con urgencia, después de los altibajos en la recepción reciente. Todavía hay un gancho visual que refuerza esta esperanza. En artes conceptuales, filtradas de la próxima adaptación, hay un cuadro específico donde el Coisa aparece mirando al cielo, arrodillado. Es la misma pose utilizada en Secret Wars de 1984, cuando se enfrenta al propio Beyonder. El mismo lenguaje visual.
La misma carga simbólica. Rendimiento frente a lo desconocido. Fuerza frente al fin. Si esto es más que una coincidencia, estamos a punto de ver una versión del Koisa que dialoga directamente con los fanáticos clásicos y aún impacta a la nueva generación. Pero lo más importante no es el poder, es la verdad. Porque entre todos los personajes superpoderosos de Marvel, pocos son tan humanos como Ben Grimm. Y si el MCU logra traducir esto con claridad, fidelidad, Thing no será solo el tanque del equipo, será el corazón de toda una nueva era. Ahora quiero saber, si Marvel realmente libera todo este potencial, ¿a quién crees que Thing debería enfrentar en el próximo gran crossover? ¿Galactus, Hulk o alguien aún más grande? Comenta ahí, sentinelas.